En la percepción del color entran en juego diferentes componentes. Por un lado tenemos la fuente que emite la luz que vemos, puede ser el sol o una lámpara. Después están los objetos, que de la luz absorben una parte y reflejan otra. Después están nuestros ojos y principalmente las células que están dentro de nuestros ojos, ¿no? Los conos y los bastones, que son las que reciben esa luz que los objetos están reflejando. Y por último está nuestro cerebro, que es el que interpreta ese estímulo visual que nuestros ojos reciben. Suena extraño decirlo así, pero el color no existe. El cerebro crea el color. Pero vamos por partes. Primero tenemos la fuente de luz, que generalmente es el sol. La luz del sol es blanca. Esto quiere decir que contiene todos los colores. Podemos ver que claramente son los colores, por ejemplo, del arco iris, desde el rojo hasta el violeta. Esta luz pega en los objetos y los objetos absorben parte de esta luz y reflejan otra. Digamos, la manzana tiene ciertos componentes químicos que absorben ciertos colores y reflejan otros. La manzana está absorbiendo la luz azul y verde y está reflejando algunos amarillos y principalmente rojos. Entonces, si decimos que la manzana absorbe la luz azul y refleja los rojos, ¿qué pasaría si ilumináramos la manzana con un foco azul? Se ve negra, porque la manzana absorbe el azul, no refleja nada hacia nuestros ojos. Podemos ver la base, que es una cartulina blanca. Con la luz blanca aparece blanca, es decir, la cartulina no absorbe ningún color, refleja todos. Y cuando solo recibe azul, refleja el azul. Vamos, la idea es simple, los objetos absorben una parte de la luz y reflejan otra. El color de las cosas depende de la luz que reciben, la luz que absorben y la luz que reflejan. Ahora, la luz está allá afuera, es absorbida y reflejada por los objetos, pero nada de esto tendría sentido si nuestros ojos no la percibieran. En nuestros ojos tenemos células que son sensibles a la luz y nos ayudan a percibir el color. Tenemos células que responden a rangos diferentes del espectro. Hay unas que son sensibles a las altas frecuencias, otras a las frecuencias medias y otras a las bajas frecuencias. A partir del estímulo que reciben estas células, nuestro cerebro interpreta cuál es el color que estamos viendo. Por ejemplo, regresemos a nuestra manzana. Cuando nuestros ojos ven esta manzana roja, nuestras células que son sensibles a las bajas frecuencias o al color rojo se activan, mientras que las células que responden a las frecuencias medias y altas, es decir, los verdes y los azules, no son estimuladas. Entonces, nuestro cerebro recibe la señal de que está viendo algo rojo. Ahora, si tuviéramos otra fruta de color verde, las células que son sensibles a las frecuencias medias se estimularían y las de frecuencia alta y baja permanecerían en reposo. Entonces nuestro cerebro interpreta que estamos viendo algo verde. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un plátano? El amarillo es un color que está en el espectro entre el verde y el rojo. En este caso, tanto las células de frecuencia media, es decir, las verdes, como las de frecuencia baja, es decir, las rojas, son estimuladas al mismo tiempo. Entonces el cerebro dice, esto no es verde ni rojo, debe ser algo intermedio. Nuestro cerebro ve ahí color amarillo. Cuando vemos un objeto blanco que, como decíamos, refleja todos los colores, nuestras células azules, verdes y rojas se activan todas al mismo tiempo. Y entonces nuestro cerebro dice, esto es algo muy luminoso, debe ser blanco. O sea, el blanco no es blanco, el blanco es todos los colores. Y esto se puede demostrar, por ejemplo, con luces de colores. Cuando tenemos una luz verde y le sumamos una luz roja, nuestro cerebro ve ahí color amarillo. Y ahí no hay nada amarillo. Y si sumamos una luz verde, una roja y una azul, nuestro ojo va a ver ahí blanco. Porque de nuevo, cuando las tres células de nuestros ojos son estimuladas al mismo tiempo, el cerebro entiende que está viendo algo blanco. Pero bueno, la idea es esa, que al final el color realmente sucede en nuestro cerebro. Por supuesto, la luz está ahí afuera, pero nosotros somos los que vemos el color. Y aunque creemos que todos vemos los mismos colores, eso no es cierto. Lo que para nosotros es verde, para alguien allá afuera puede ser otro color. La luz para todos es la misma, pero diferentes ojos y diferentes cerebros ven el color de forma diferente.